Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, de esta manera iniciamos nuestra edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Pero también contamos con el apoyo de un equipo donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores y corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos nuestra jornada informativa de esta manera aquí en Siempre Venezuela con este comentario. Resulta que a pesar de toda la crisis económica, a pesar de toda la situación país, las universidades privadas en Venezuela han experimentado un aumento de un 40% en las matrículas en comparación al año 2022. Esto lo informó Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades de Venezuela. En el país se estima que existen alrededor de 27 universidades privadas y 75 colegios e instituciones de educación superior de carácter privado. Méndez señaló que el primer grupo de estudiantes analizado incluye a las universidades más jóvenes que ofrecen una oferta académica limitada y que se centra en población estudiantil de pequeñas ciudades. Los costos en ellas varían entre 240 y $400. El segundo grupo lo abarcan las principales universidades de las ciudades del interior del país que tienen una tradición establecida desde los años 80 y a principios de los 90, y allí se ofrece una oferta académica más amplia y precios que oscilan entre $800 y $1,000. Y el último grupo lo enfoca hacia universidades del centro del país y la región capital, que generalmente fueron las primeras instituciones de educación superior privadas, y los costos allí van entre 900 hasta $2,800. A raíz de estos aumentos, las universidades privadas de Venezuela han experimentado una reducción del 60% de su matrícula desde el año 2008, debido a los altos costos. Sin embargo, las universidades han implementado un programa de facilidades de pago para los estudiantes y descuentos a aquellos que desean retomar sus estudios después de haberlos abandonado. Meléndez señaló que esa disminución en la matrícula estudiantil y de dependencia económica de las mismas tiene un impacto en los salarios de los profesores y advirtió que el desarrollo del país está comprometido. Las universidades privadas, sin embargo, durante este año 2023, gracias a la estrategia que ha venido aplicando, han recuperado parte de lo que pudiéramos llamar su mercado de estudiantes. Y esto ha permitido que las cifras en comparación al año pasado se hayan incrementado en 40% a pesar de los costos que tienen estos centros educativos privados. Pero también hay que entender que como pasa en el caso del sistema básico y en el sistema medio, la gente lo que está buscando, muchos padres, muchas familias lo que están buscando es educación constante, permanente, que permita pues solucionar el tema del déficit educativo que se presenta en Venezuela, y esto lamentablemente quienes lo pueden garantizar son las universidades privadas frente a las universidades públicas, en donde la situación es un poco más difícil. Hablando de esta situación, en lo que parece un inicio de acciones de detención de líderes estudiantiles y líderes sociales en Venezuela, pues se produjo durante la semana pasada la detención del estudiante John Kelvin Álvarez Peña, quien fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en el centro de Caracas. A propósito de esto, las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, encabezadas por el rector Víctor Rago, emitieron un comunicado durante el día de ayer para exigir que sea garantizada la integridad física del estudiante, quien fue detenido, repito, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Lo cierto del caso es que, como siempre,
sobre esta detención hay oscurantismo, no sabemos por qué se lo llevaron. Este estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, y las circunstancias en las que Álvarez Peña fue arrestado no están de todo claras, y sobre todo no existe información oficial ni por el Ministerio Público ni por el supuesto Tribunal de Control donde le habrían impuesto detención. Esto tampoco se sabe, pero el rumor es que ya a Kelvin lo presentaron ante un tribunal y lo dejaron detenido y lo acusaron de diversos delitos, pero sobre qué delito lo acusaron, cuáles fueron los fundamentos de esta acusación y sobre todo si es verdad que está ya encausado, pues de esto no se sabe nada. En este sentido, el rector y demás autoridades de la UCB creen que estas irregularidades presentadas configuran un estado de cosas que suscita serias dudas sobre las actuaciones de los órganos del Estado competentes en la materia y sobre el respeto al debido proceso. Por ello, han exhortado a las autoridades a atenerse a lo que indica el Estado de Derecho y presentarlo ante los juzgados si cometió algún delito o dejarlo en libertad si no se le imputa ninguna acción. Lo cierto del caso es que este muchacho, John Álvarez, estudiante de antropología de la UCB, fue arrestado el miércoles 30 de agosto y apenas hasta este fin de semana se empezó a conocer de esta situación y se empezó a hacer la denuncia pública. Los familiares de Álvarez, que también forma parte de la comisión de usuarios del comedor universitario, denunciaron que no sabían nada del joven desde el miércoles hasta finales de esta semana pasada, cuando se enteraron de su detención y reclusión en la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en Los Chaguaramos. La información fue difundida por Provea a través de su cuenta de Twitter. La publicación detalla que Álvarez fue detenido en las inmediaciones del centro de Caracas y representantes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, junto con la Asociación de Profesores de la Casa de Estudios, exigieron la liberación inmediata de este joven que, como les decía, es estudiante de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Sí, están las cosas, pero parece que viene una racia contra sindicalistas, contra estudiantes y representantes de ONG por parte del régimen que preludia unas acciones de persecución en contra de estos sectores por las autoridades durante estos meses antes de que llegue la primaria de la oposición. Se anuncia que hay varios dirigentes sindicales escondidos porque se ha hecho saber a través de filtraciones que viene una racia. Y esto pues es característico del régimen. Cada vez que se acerca una elección, eh, buscan enfrentar, generar temor, generar preocupación y sobre todo desasosiego entre los ciudadanos y la sociedad civil venezolana. Vamos a escuchar este reporte. Eh, ¿Recuerdan ustedes el Cucutazo? Bueno, esta acción que se hizo hace algunos años para la búsqueda de la introducción de ayuda humanitaria a Venezuela y que fue liderada por el entonces presidente Juan Guaidó, pues atrajo a varios militares hacia Colombia, quienes se pusieron a la orden de la administración Guaidó. Sin embargo, estos militares fueron abandonados y prácticamente su condición está ahorita en bastante riesgo porque simple y llanamente los dejaron allí tirados y ellos han tenido que resolver como pueden. El testimonio de uno de ellos lo hemos recogido y vamos a ver la historia tras el Cúcutazo. Vamos a llamarle Juan Pérez. Evidentemente es un nombre ficticio para nuestro entrevistado. Él mismo nos pidió anonimato porque teme que al contar esta historia, su vida y la de su familia se exponga demasiado en esta zona caliente que es la frontera colombo-venezolana.
Juan forma parte de los más de 1.200 militares venezolanos que desertaron hacia Colombia en los años 2018 y 2019 y participaron en el llamado Cucutazo, el intento frustrado de hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela. Yo llego a Colombia en el año 2018, 24 de junio del 2018, por razones de una persecución política. Yo fui un perseguido político. Yo, antes de salir de mi país, a mí se me fue entregado una notificación de apertura de procedimiento de investigación penal, en los cuales se me tildaba o había la presunción de que yo formaba parte de grupos terroristas que atentaban contra la patria y que era un traidor a la patria. No era la primera vez que Pérez manifestaba su descontento. Siendo oficial activo de la Fuerza Armada Nacional, había señalado su rechazo al voto militar, porque, a su juicio, los hombres de armas eran apolíticos. Empecé yo a sentir que mis permisos, mi libertad empezó a ser coartada. Empezó a ser cada vez mermada, cada vez se me negaban los permisos para estar con mi familia, se me negaban los permisos para atender mis situaciones familiares. Es por eso que el 24 de junio del año 2018 yo tomo la decisión de atravesar con mi esposa y mi hijo en brazos y una maleta llena de temor. Pero Juan no fue el único. Un creciente grupo de militares huirían del país por diversas razones, especialmente motivados por el llamado hecho por el presidente interino Juan Guaidó y el gobierno de transición. Todos atraídos por una promesa a raíz de la fracasada entrega de ayuda humanitaria por los puentes fronterizos binacionales, el llamado Cucutazo. Donde se desertan, si no me equivoco, más de 1.200 efectivos militares por la frontera hacia Colombia buscando resguardo, porque sentían que sus vidas corrían peligro en manos del régimen, en manos de la dictadura. En ese momento a nosotros se nos ofrece una especie de asilo político en Colombia que nunca se materializó. Nunca se materializó, la verdad, los actores políticos para ese entonces nunca fueron conscientes con la situación de los militares acá en Venezuela. Los militares venezolanos acá en Colombia se nos ofrecieron ayuda de distintas formas, formas de regularización para nosotros poder optar al sistema médico colombiano, para nosotros poder optar a oportunidades laborales. Olvido, abandono, molestia, sensación de sacrificio inútil. Ese fue el sentimiento generalizado por parte de los militares democráticos, los militares del Cucutazo. Se alojaron en los hoteles de acá de Cúcuta y es un hecho muy reconocido ahorita y va a quedar para la historia lo que es el Cucutazo. Fueron abandonados. La gran mayoría de esos militares que nos alojamos en esos hoteles fuimos desalojados por falta de pagos. Solamente se nos proporcionó un mercado y una colchoneta y una remuneración por 500.000 pesos para que buscáramos un lugar para pagar arriendo. No tuvimos oportunidad para tener acceso a un trabajo. Siempre se manifestó con el sistema migratorio para que se creara una bolsa de empleo para nosotros, para lograr estabilizarnos. Y ante esta realidad, no le quedó otro camino a los desertores del régimen. Te puedo decir que más del 80% de la población militar que llegó a Colombia en busca de ayuda se tuvo que ir de acá. Se tuvo que ir de acá porque no encontró acá las condiciones, tanto económicas como de seguridad. Sabemos que Colombia ha sido un país un poco endeble con lo que es su seguridad. ¿Sí? Sabemos que acá en Colombia el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro ha infiltrado personas en busca de quienes nunca estuvieron de acuerdo con ellos. En esta historia, los militares del Cucutazo se quedaron solos.
Ni los políticos ni la sociedad los recuerdan. Quizás más frustrados que antes, con deseos enormes de volver a su país, un país en donde el gobierno los considera traidores. Creo que el enfoque de la gran mayoría de los que emigramos en aquella época es tener una estabilidad para nuestra familia y para nosotros mismos. Añorando siempre poder volver a Venezuela. Bueno, Fede Cámaras hizo un llamado a recuperar los servicios básicos del país, entre ellos el sector eléctrico, a través del trabajo del Estado y el sector privado, en una sinergia que ha funcionado recientemente en la industria petrolera, según lo que ha señalado la Federación de Cámaras. El presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, aseguró que se debe implementar un plan de recuperación en todas las áreas que tengan como referencia lo que ha denominado el modelo Chevron, en alusión a las operaciones entre esta empresa norteamericana y la estatal venezolana PDVSA en el sector petrolero, retomada tras el permiso otorgado por el gobierno de Joe Biden en noviembre pasado. Este modelo, señala Celis, permitiría la conjunción de lo que necesita el Estado venezolano y lo que requiere la empresa privada, algo que está siendo productivo en el área petrolera y que ellos consideran que se puede implementar en otros sectores. El modelo Chevron, dice Celis, además de se pudiera llevar a los servicios públicos del país. Por ejemplo, el tema eléctrico es fundamental y allí hay oportunidades para que entre el sector privado, el Estado, podamos hacer una fórmula de aporte. Venezuela enfrenta desde hace años varios problemas con los servicios básicos, entre ellos el sector eléctrico, cuyas fallas se han incrementado en las últimas semanas según medios locales y denuncias de ciudadanos, así como agua potable, gas doméstico y telecomunicación. Es la propuesta que hace Fede Cámaras en relación a este tema. Bueno, hace rato hablábamos de militares. Pero ¿saben ustedes que en Ucrania existe un batallón Bolívar de voluntarios militares que se han incorporado con otros latinoamericanos, varios de ellos de Colombia, para luchar bajo la bandera ucraniana en contra de la invasión militar rusa a su territorio? Veamos el acto de juramentación de uno de estos representantes voluntarios del batallón Bolívar en Ucrania, algo que es bastante curioso. Veamos. Kiev, capital de Ucrania. Estamos reunidos en nuestro comando para darle la bienvenida a un venezolano voluntario de nuestras tierras que viene a compartir con nosotros la defensa de Ucrania. Hoy, este voluntario, después de haber pasado sus entrenamientos básicos, va a recibir este honorable parche Chevron del Batallón Bolívar. Con mucho honor, satisfacción y cariño le hago entrega de este parche para que usted lo lleve siempre consigo y le dé honor a su vida. Paso al frente. Bueno, ¿qué les pareció esto? Venezolanos luchando desde su perspectiva y su acción en contra del régimen ruso en Ucrania. Interesante esto. Bueno, vamos a escuchar el reporte de Yuli Pineda, quien desde Venezuela nos trae más información. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. A través de redes sociales se reportó incendio de 2 vehículos en estación de servicio en la ciudad de Caracas. Se pudo conocer que 2 vehículos se incendiaron luego de surtir combustible, hecho registrado
en la estación de servicio Continental ubicada en la avenida Sucre del municipio Libertador, al oeste de la capital venezolana. Según la información dada a conocer a través de los usuarios de las redes sociales, el incendio se originó al momento de que explotara una motocicleta, la cual alcanzó con sus llamas a una camioneta, originando gran alarma y desespero entre las personas que se encontraban dentro de la estación de servicio. Se ameritó la presencia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Caracas, donde no se reportaron muertes que lamentar. En otra información tenemos que tras fuerte discusión por celos, acabaron con la vida de Antonio Luis Córdoba Santamaría, de 28 años de edad, luego que su pareja Yuraima Piña, de 23 años respectivamente, lo apuñalara dentro de su vivienda ubicada en la parte alta de El Guarataro, ubicado al oeste de la ciudad de Caracas. Se conoció que la agresora tomó una tijera y apuñaló en múltiples oportunidades en el pecho a su pareja, causándole la muerte de manera instantánea. La agresora fue puesta a las órdenes del Ministerio Público, donde se iniciaron las investigaciones pertinentes. Para finalizar, tenemos que continúa reinando el mal tiempo en gran parte del territorio venezolano. El oriente del país no escapa a esta situación, ante lo cual Protección Civil ha iniciado un monitoreo constante, esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de situación irregular que se pudiera estar presentando por las fuertes lluvias que se vienen registrando durante las últimas horas en gran parte del territorio venezolano, pero sobre todo al oriente del país. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, oriente y sur de Venezuela. Oigan, qué interesante esta información. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos del rescate de ballenas, de 7 ballenas por parte de pescadores venezolanos? Pues bien, hoy ampliamos un poquito más la información. Resulta que esta nota, esta acción de estos pescadores artesanales venezolanos del estado Sucre se convirtió en la noticia ecológica y ambientalista de la semana pasada en el mundo. Veamos más detalles sobre esta situación contada por quienes fueron los protagonistas, los propios pescadores. Veamos. A las 6 de la mañana salimos a pescar. De repente, cuando divisamos la marea que tenían unas ballenas, conseguimos varadas en la orilla de la playa. Eso de las ballenas ocurrió exactamente en una parte que se llama Curazao Chico, entre Chacopata y Guayacán. Cuando el compañero Alfredo González me dice la ballena, yo no lo creo, no lo creía. Me dice, vamos para que la vean. Entonces cuando llegamos allá, que fondeo el bote al costado de donde están las ballenas varadas, yo las veo, y, oye, esas son de las que comen foca y leones marinos. Yo nunca había visto eso, en todos los años que yo tengo pescando, nunca había visto tantas ballenas juntas, todavía 1, 2, pero 7. Llamamos a la autoridad de Insopesca, Vigilancia Costera que está aquí en Guayacán, y nos unimos ahí, nos lanzamos al mar. Hubo un momento que sentimos un poco de miedo, pero en España, en Italia, en gente de aquí venezolana que están por allá ya nos estaban viendo en esos videos, que hasta en TikTok ya estaba también el video también, porque mi hermana en TikTok buscó un TikTok y lo primero que sale es el video de nosotros cuando sacando las ballenas allá hacia el mar. Y por ahí se fueron ellas 7 con ese rumbo, hasta que la avisaron unos compañeros y dijeron que estaban fuera de peligro. Primera vez que he vivido una experiencia tan bonita como pescador. Si vuelve a pasar, la volvemos a ayudar. Aquí hay un grupo unido de pescadores de Insopesca y de Guardia Nacional que se trabaja juntos. Pescar es vencer.
Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Miren ustedes lo que es el karma. Eh, la página de análisis de redes, espaja.com, nos señala hace pocos minutos que Luis Ratti fue considerado por Twitter como divulgador de desinformación en las primarias. La cuenta de Luis Ratti ha sido suspendida por Twitter, por esta plataforma, la cuenta de Ratti, del señor Ratti. Y ahora pues es considerado por esta red social como un divulgador de desinformación. El señor Ratti pues se ha quedado sin canal sobre el cual poder comunicar sus acciones, por lo menos en esta cuenta. Así que karma, justicia divina, como usted lo quiera calificar, pero el señor Ratti ha quedado sin cuenta en Twitter, nos lo ha confirmado la página de verificación de CheckFacting, el PAJ. Me reservo la opinión, mañana con todo gusto la tenemos. Bueno, el Día del Empleado Público en Venezuela es hoy, pero tristemente estos trabajadores del sector público conmemoran su fecha en medio de bajos salarios, incumplimiento de derechos laborales y falta de beneficios en respeto por la contratación colectiva. La Secretaría del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación de Carabobo, Yudermi García, afirmó que no tiene nada que celebrar al tiempo que reconoció la labor de quienes ejercen la función pública a pesar de las políticas salariales de la administración de Nicolás Maduro, que aseguró han llevado a los trabajadores a un estado de indefensión y empobrecimiento. Aproximadamente el 42% de la nómina de los empleados del servicio del Ejecutivo en Carabobo han migrado a otros trabajos debido a los salarios pírricos que están recibiendo y el incumplimiento de los derechos laborales. Detalló que no se respeta el contenido de las contrataciones colectivas, como la prima por hijos, por antigüedad y el beneficio de útiles escolares para los hijos de los empleados. Desde el 2012, los trabajadores de la Gobernación del Estado de Carabobo acordaron un tabulador salarial propio, pero desde el 2018 las autoridades gubernamentales no lo reconocen, precisando que este tabulador impuesto por el Ejecutivo Nacional ha fijado el sueldo de un trabajador en 330 bolívares hasta 316. En este último caso, un profesional con especialización al servicio del Estado. Desde el salario mínimo, 130, y un máximo de 316, un profesional con especialización. Eso es lo que cobra un empleado público promedio en Venezuela. Es lamentable, afirman, que un día como hoy no tenemos nada que celebrar, tenemos que protestar ante un gobierno que judicializa a los directivos sindicales del sector público, nos promete bonificaciones e incidencia salarial, desconoce los contratos colectivos, violenta la norma que ampara a los trabajadores del sector público. Un empleado del sector público trabaja sin las condiciones mínimas porque se desvaloriza su trabajo, afirman. Y con el fruto de esta labor tú no puedes adquirir ni siquiera los productos de la canasta básica. Ya podemos decir que los trabajadores del sector público están sobreviviendo. Es la afirmación que hace la gente del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de la Gobernación de Carabobo. No, también la Gobernación del Estado de Carabobo está aplicando una política que calificaron como perversa, ya que estaría otorgando bonificaciones extras a un grupo de trabajadores, quedando excluido el resto de los empleados. El gobernador Lacaba no debe generar trabajadores de primera ni de segunda. Tanto derecho tienen los trabajadores de un sector como también los trabajadores de las asistencias administrativas, escuelas estatales y los que pertenecen a la nómina. Por otra parte, la secretaria del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Gobernación de Carabobo reiteró su petición para instalar mesas de diálogo con las autoridades regionales para que se evalúe, se analice y se mejore esta situación. Un trabajador público no puede estar ganando profesional 360 bolívares. Eso representa un aproximado
de unos $16 al mes, aproximadamente. Esto no puede ser el salario de un trabajador profesional con especialización al servicio de la administración pública. Y esto es el salario promedio que cobran los trabajadores públicos en toda Venezuela, desde el salario mínimo hasta a este monto. Hay otra calificación, pero bueno, esto indudablemente no permite construir ningún futuro ni ninguna posibilidad de desarrollo económico por parte de los trabajadores. Bueno, el candidato a las primarias, César Pérez Vivas, estuvo visitando el centro de Caracas y ha dicho que propone a Venezuela un cambio en el modelo educativo para que los maestros ganen salarios dignos y las escuelas tengan las instalaciones necesarias. Veamos lo dicho por Pérez Vivas en su gira por la ciudad de Caracas. Hemos caminado por el centro de Caracas, por la parroquia San Agustín, por el Parque Central, por toda la zona de la Candelaria y hemos comprobado cómo la gente está angustiada buscando los útiles escolares de sus hijos. Nos ha dicho mucha gente que no tiene cómo comprar los útiles escolares. Es el resultado del fracaso del modelo educativo socialista que ha instalado esta revolución en Venezuela. Por esa razón, nosotros tenemos que proponerle a Venezuela y le ofrecemos al país un cambio en el modelo educativo para que volvamos a tener educación de calidad, para que los maestros ganen un salario digno, para que las escuelas tengan las instalaciones necesarias, para que los niños tengan los útiles escolares que hoy Nicolás Maduro les está negando con nuestros salarios miserables que les paga a sus padres. Los padres y madres de familia caminan buscando útiles escolares y no tienen cómo comprarlos. Eso significa que el nuevo año escolar está en peligro, porque ni hay sueldo para los educadores, ni hay escuelas, ni hay útiles escolares. Ese es el resultado del gobierno de Maduro. Vamos a sacarlo voto a voto de Miraflores. Venimos con un nuevo modelo educativo para Venezuela y desde aquí, desde este centro de Caracas, lo proclamamos para toda Venezuela. Bueno, la posición de Pérez Vivas sobre este tema. Hoy los abogados de los 6 dirigentes sindicales venezolanos condenados a 16 años de prisión introdujeron un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Caracas. Los defensores de Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillos y Alonso Meléndez han dejado claro que rechazan la decisión de la jueza segunda de terrorismo, Grendy Duque, sobre la encarcelación de los sindicalistas. Existe una cantidad de motivos expresados en la ley que nos dan el derecho a reclamar la nulidad del juicio por falta de pruebas. Realmente se basaron en el informe de contrainteligencia, que es un documento que recoge información de fuentes abiertas y cerradas, dijo Rafael Alberto Maimoni, uno de los abogados. Agregó que la fuente de datos de informe era un testigo que no se presentó en el juicio. Indicó que el texto recoge información no verificada, como por ejemplo presunto financiamiento del exterior, pero en ningún lado se verificó que existiese transferencia o alguna forma de financiamiento. Esto no existe y por lo tanto este es un juicio sin pruebas y una sentencia aberrante contra estos sindicalistas venezolanos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. En Venezuela, la Constitución Nacional prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Es decir, por razones penales, por razones políticas, usted no puede condenar a la extradición a un ciudadano nacional venezolano. Pero bueno, ¿qué ocurre ahora? Que violando nuevamente la Constitución, el régimen de facto ha expulsado a Colombia durante el día de hoy a Jonathan Palacios, quien se desempeñó como directivo de Fundabolívar en el estado Táchira, una organización encargada de proteger animales en condición de calle en San Antonio del Táchira para luego liberarlos a estos animales después de una buena atención. Él cumplió más de 2 años de condena en Venezuela y hoy sorpresivamente el gobierno de facto pues lo ha expulsado del país, violando, repito, la Constitución Nacional. ¿Cuál fue el problema básico de Jonathan Palacio, activista vegano? Pues bien, según la periodista Luz Dari de Pablos,
de La Patilla, afirma que el hecho fue haber publicado una fotografía de Tarek William Saab, fiscal del régimen, con un animal, y esto habría sido el presunto motivo que provocó su privativa de libertad, según familiares y animalistas de la frontera. Nancy Castillo, madre de Jonathan Palacios, en reiteradas ocasiones, solicitó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que sirviera de mediador ante las autoridades venezolanas para que su hijo saliera en libertad, pues en prisión habría sido víctima de maltratos y torturas, además de presentar problemas de salud. Palacios estuvo en la lista de presos políticos de Foro Penal, organización que realizó varias campañas pidiendo su libertad. La expulsión, cuenta la periodista Luz Dari de Pablos, se dio en el Puente Internacional Simón Bolívar como consecuencia de un proceso penal luego de haber cumplido 2 años, 6 meses y 19 días privado de libertad, condena que cumplió en el Centro Penitenciario de Occidente. Palacio en Colombia no tiene ningún tipo de situación irregular, por lo que ingresó como un ciudadano colombiano con libertad plena y fue recibido por las autoridades de su país. Amigos y animalistas en la frontera celebraron su libertad y recordaron la labor social que realizó Jonathan Palacio a favor de los animales en condición de calle. Pero no entiendo la razón por la cual se le expulsa del país luego de haber cumplido 2 años de una condena irregular. Pero bueno, ahí están las cosas. Vamos a escuchar en este momento Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. La Comisión Nacional de Primaria habilitó el buscador oficial en el que los ciudadanos venezolanos podrán consultar cuál es el centro de votación que les corresponde para la contienda interna del próximo 22 de octubre. La información la dio a conocer la CNP a través de sus cuentas oficiales en X, antiguo Twitter e Instagram. En estas plataformas, el organismo dio a conocer un enlace que lleva al usuario al buscador oficial, en el que deberá introducir sus datos, cédula de identidad y fecha de nacimiento. Una vez aportada la información, el sistema le arrojará el nombre del centro de votación que le corresponde para ejercer su derecho en la elección primaria. El candidato independiente presidencial Benjamín Rauseo reapareció en redes sociales el sábado 2 de septiembre para ratificar su intención de ser la persona que llegue a la presidencia en las elecciones programadas para 2024. En el video que publicó en sus redes sociales, utiliza el mismo material que difundió el pasado 28 de junio, es decir, hace 2 meses, donde anunció su postulación a los comicios del próximo año. A principios del mes de agosto, Gustavo Azócar, vocero y subdirector político del comando de campaña de Rauseo, reveló que el empresario estaba en Estados Unidos operándose una rodilla debido a dolores que ya padecía desde hace alrededor de 10 años. Funcionarios de la Policía Municipal de Maracaibo y del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia detuvieron a un presunto violador serial, al que apodaron el monstruo de Chino Julio, por abusar de al menos 4 niños de entre 7 y 13 años. El hombre de 40 años, identificado como José Encarnación Urdaneta, fue arrestado este jueves 31 de agosto en el barrio Chino Julio, ubicado en el oeste de Maracaibo. Un funcionario indicó que Urdaneta tenía denuncias por abusar de 4 niños residentes en distintos puntos de la ciudad, entre ellos en la zona de contenedores de San Jacinto. Militares venezolanos incautaron 1.200 kilos de alimentos de contrabando procedentes de Colombia, según informó el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A través de redes sociales, el comando de la institución militar señaló que el cargamento, que se encontraba en una embarcación, iba a ser trasladado a minas ilegales en el estado Amazonas, aunque no especificó si hubo detenciones de personas implicadas en este delito. La famosa red social X, anteriormente conocida como Twitter, se encuentra en proceso de implementar una novedad que promete cambiar la forma en que los usuarios interactúan en esa plataforma. Llamadas y videollamadas serán incorporadas próximamente a esta aplicación, transformándola en una agenda de direcciones globales sin necesidad de compartir números de teléfono. La noticia fue confirmada por Elon Musk, propietario de X. Esta adición de llamadas y videollamadas ya había sido adelantada por el magnate en noviembre pasado. La función estará disponible en dispositivos iOS y Android, así como en computadoras Mac y Windows. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo.
Recuerda hacerte super aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Reportes de fallas en el servicio eléctrico durante todo el día de hoy en Venezuela. Lo habíamos comentado este mediodía, pero esto ha seguido a lo largo de la tarde. Así que zonas de Caracas, Barinas, Bolívar, Nueva Esparta, Mérida, Carabobo, Lara, Falcón, Anzoátegui, Vargas, Miranda, Aragua, Zulia, Portuguesa y Táchira han tenido fallas y servicio de luz intermitente durante el día de hoy. Hasta este momento, ninguna autoridad ha informado sobre la razón de estas fallas eléctricas. Y bueno, nuevamente, como siempre, el ciudadano tiene que hacer hipótesis de lo que pudo haber pasado, de la condición que pudo haber ocurrido y sobre todo si fue la iguana, si fue el dinosaurio, si fue el ánima de San Benito o si fue quién sabe qué cosa, unos extraterrestres. Bueno, no, la gente tiene que hacer hipótesis porque el gobierno no informa sobre las razones de esta falla y menos soluciona, porque además de informar, tiene que solucionar. Pero, repito, fallas eléctricas en gran parte del país durante todo el día de hoy. Andrés Caleca, candidato independiente para las primarias del próximo 22 de octubre, aseguró en el estado Miranda, en Charallave, que los ciudadanos tienen conocimiento de las primarias y están dispuestos a votar por un nuevo gobierno. Hemos comprobado en Charallave que la gente está informada de las primarias. Nos exigen lograr la unidad de toda la oposición y estar dispuestos a votar para sacar a Maduro del poder. El abanderado por el Movimiento por Venezuela resaltó que la promoción de las primarias y el voto es un trabajo que hay que hacer, convenciendo a la gente y difundiendo el mensaje. La verdadera calle sin retorno es esta: proselitismo, propaganda, movilización. Hay que hacer el esfuerzo para construir la gran coalición nacional para el cambio. El inmenso rechazo que hay hacia Maduro tiene que ser canalizado y convertido en una fuerza política que logre su salida del poder, precisó Caleca. Expresó que para hacerlo en el 2024 se debe lograr el voto masivo, testigos electorales en todas las mesas, respaldados por los vecinos, todas las actas en nuestras manos para demostrar el triunfo. Eso es lo que debemos lograr. Que nada nos desvíe del camino, ninguna provocación, ninguna arbitrariedad, ningún espejismo. Votar, demostrar la victoria y defenderla. Venezuela no se merece 6 años más de gobierno madurista en cuya gestión se ha provocado la mayor migración de la historia del país. La mitad de Venezuela está en manos de organizaciones criminales. Nunca habíamos vivido una hiperinflación. La corrupción es galáctica y los servicios públicos están por el piso, ha dicho Andrés Caleca durante la tarde de hoy. Bueno, y otro candidato, Enrique Capriles Radosky, por Primero Justicia, aseguró que no propuso algún acuerdo para definir una norma de sustitución al candidato si el ganador de la primaria es uno de los inhabilitados. Él rechazó esto y más bien dijo que esto le sonaba bastante extraño. Vamos a ver y escuchar a Enrique Capriles Radosky ratificando su posición. ¿De dónde salió que eso había sido una propuesta mía? Eso no fue ninguna propuesta mía, yo no he hecho ninguna propuesta. Creo que esas son parte de las historias que muchas veces se siembran en las redes sociales. Yo no he hecho ninguna propuesta. Yo creo que es muy importante que quienes estamos en este proceso y todas las organizaciones políticas, frente al objetivo que tenemos en el 24, pues para mí el objetivo no es quién va más allá de una candidatura. Yo creo que esto no se trata de hacerse de una candidatura. Yo creo que aquí lo que queremos los venezolanos es que cambie el país, que haya un cambio de gobierno. Se lo decía ahorita los trabajadores. Aquí los trabajadores venezolanos no tenemos futuro con Maduro.
Aquí ningún sector del país tiene futuro con Maduro. Un gobierno que le paga a sus pensionados 130 bolívares. ¿Qué momento? ¿Son ellos los que pagan 130 bolívares? ¿O qué cuento van a venir ahora? Siempre es un discurso ya gastado, rayado. Aquí quienes destruyeron la economía no van a hacer nada para recuperar. Por eso tiene que venir un cambio político en el país. Entonces, frente al logro de ese objetivo, tenemos que pasearnos por todos los escenarios. Sin embargo, y yo creo que hay que construir soluciones en unidad frente a todos los escenarios. Bueno, ahí escucharon a Enrique Capriles rechazando esa versión de que él había sido el que había propuesto un esquema para establecer acciones si los candidatos inhabilitados ganaban las primarias, y luego pues habría que ver qué se iba a hacer con ellos, con la candidatura. Pero bueno, él ha dicho que no fue. ¿Quién fue? ¿Se lo inventaron? ¿Se lo sembraron? Puede ser. Bueno, el presidente de la Alianza del Lápiz y precandidato presidencial, Antonio Eckarri, propuso hoy que la figura de Contralor General de la República sea elegida por voto popular y no designada por el Ejecutivo, tras considerar que es esencial la reinstitucionalización del país y la generación de confianza en Venezuela. Eckarri aseveró que tanto en Petróleos de Venezuela como en Citgo se han evidenciado casos de corrupción que a su juicio fueron cometidos por altos jerarcas del PSUV y de la MUD. En este sentido, destacó que se debe dar un paso al frente y agilizar la designación del Comité de Postulaciones del Poder Ciudadano. Aseveró que este comité no lo elige la Asamblea Nacional, sino el mismo Poder Ciudadano, donde deben escogerse 25 personas de la sociedad civil para generar una terna. Y es entonces cuando esas 3 personas acuden al Parlamento para juramentarse. Hacemos un llamado al presidente de facto, Nicolás Maduro, a que permita el cumplimiento de la Constitución y se deje al pueblo escoger al Contralor, porque no le vamos a creer a nadie, ya que siempre se escoge a quien controla las cuentas por reparto partidista. Hay que acabar con la debilidad institucional. De igual forma, consideró que el Contralor no puede seguir tapando los guisos de los demás, ni de la oposición del G4. Las declaraciones de Antonio Eckarri se producen luego de que Elvis Amoroso, que ocupaba el cargo de Contralor, fuera designado como presidente del Consejo Nacional Electoral tras la escogencia realizada por el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional. Y es lo que yo me pregunto, ¿en manos de quién va a quedar la Contraloría de la Nación? Es que era tan importante, fíjense ustedes la importancia que esto tiene para el gobierno, que el Parlamento se fue de vacaciones, autorizó la designación de 2 embajadores y nunca se habló de quién fuera el sustituto de Elvis Amoroso en la Contraloría, que por cierto no hizo absolutamente nada, pero bueno, es un cargo que debe cumplirse de acuerdo a la norma constitucional. Yo entiendo las declaraciones de Antonio Eckarri, pero creo que el tema de elegir el Contralor por elecciones es someter esto a una situación partidista. Y obviamente no es la mejor solución. La mejor solución es que la Asamblea Nacional cumpla el proceso como tiene que hacerlo. Y esto no es una decisión de los parlamentarios, sino que está previsto en la norma constitucional y en la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Pero bueno, ellos están buscándole vuelta al asunto y 5 patas al gato cuando solamente tiene 4. Con esta información cerramos nuestra edición vespertina del día de hoy. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Los invitamos a que estén pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela mañana. Así que pasen muy buena noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia.
O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.